¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Marco Antonio Puerta de Instituto La Moneda, como siempre para hablar acerca de Bolsa de Valores. En esta oportunidad quiero referirme a la Bolsa de Valores de Nueva York, acerca de la cual queremos hacer un análisis de lo que viene sucediendo y también de las oportunidades que se nos presentan cada vez que el mercado corrige. Nosotros podemos analizar, por ejemplo, tenemos la plataforma de TC2000 o Free Stock Charts que nos permite hacer análisis técnico, ver gráficos, ¿no? Y también tenemos la plataforma de Investing que nos permite ver con velas semanales, mensuales, diarias, en fin, es una plataforma que también nos permite hacer nuestro análisis técnico, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, al Standard & Poor's 500. Es un índice, uno de los índices principales de la Bolsa de Valores de Nueva York, que nos permite ver el comportamiento mismo de la Bolsa de Valores. El Standard & Poor's 500 reúne a las 500 empresas más importantes de todos los sectores que conforman una especie de canasta, ¿no?, para conformar el índice. Recordemos que en la Bolsa de Valores de Nueva York existen alrededor de 10.000 valores, ¿sí? 10.000 acciones, ETFs, ADRs que se negocian en ese mercado, de los cuales 500 valores son los más representativos y conforman este índice bursátil, como repito, de los distintos sectores económicos. Por eso es el más reconocido, incluso es más importante que el Dow Jones, que solamente representa al sector industrial, y más importante que el Nasdaq, que es solamente del sector tecnológico. Entonces, el Standard & Poor's 500 es como hablar de la bolsa misma, y vemos que la tendencia es alcista, ¿no? Nosotros utilizamos para determinar la tendencia principal velas semanales y media móvil de 30 semanas. Entonces, como vemos, el comportamiento del mercado tiene sus correcciones, que son estas bajadas momentáneas que aparecen por acá, se acerca a la media móvil, ¿no? Acá hay correcciones más pequeñas, acá también, aquí se acerca, toca prácticamente la media móvil de 30, nos acercamos y vemos que la mecha inferior toca o traspasa un poquito incluso la media móvil de 30. Entonces, mientras no atraviese totalmente la vela esta media móvil de 30 semanas, todavía podemos decir que la tendencia de mediano largo plazo es alcista, ¿no? Llega a la media móvil o se acerca a la media móvil de 30 semanas y luego el mercado se recupera. Entonces, estas son oportunidades que nosotros tenemos para invertir ahí, ¿no? Nosotros podemos ver a través de esta plataforma, por ejemplo, el SPY, que es un ETF que representa al Standard & Poor's 500. Es decir, si la bolsa o el Standard & Poor's 500 sube 3%, el SPY también lo hará aproximadamente 3%. Si la bolsa o el Standard & Poor's 500, que es lo mismo, baja, digamos, 3%, el SPY, que es un ETF que replica el comportamiento de la bolsa de Nueva York, también bajaría en esa misma magnitud, aproximadamente, ¿no? 2%, en nuestro ejemplo. Entonces, aquí viendo el SPY, por ejemplo, nosotros podemos ver estas correcciones, y entro en esta plataforma porque me permite medir el porcentaje con el cursor. Por ejemplo, acá en esta caída yo pongo el cursor en la parte superior y sin soltar el mouse, el botón, jalo y hasta la parte inferior veo en la parte izquierda hay un cuadro con ribete azul donde me dice con números rojos menos 6.10%. Entonces, sin utilizar calculadora, yo puedo prácticamente utilizar esta aplicación, esta herramienta de esta plataforma, y me permite ver el porcentaje, en este caso de caída, y en el caso de las subidas, pues lógicamente el porcentaje de subida, ¿no? Aquí tenemos menos 6%, esa es una corrección. Estamos viendo que en los últimos meses estas son correcciones, ¿no? Acá, por ejemplo, ha bajado menos 3.62%, acá menos 2.51%, acá menos 4.57%. Entonces, todo esto son correcciones.
Recordemos que las crisis, las grandes crisis, no se dan a cada instante. Normalmente, y por estadística, son pues cada 8 años, cada 10 años más o menos. Si nos vamos hacia atrás, por ejemplo, en el año 2000 hubo la crisis de las .com. Vamos a otra plataforma, la crisis de las .com fue en el año 2000 y por ejemplo de aquí, de esta zona que pongo con el cursor, bajó la bolsa fuerte, no hubo un crack, que fue pues, todo crack es a partir del 20% a más, ¿no? Acá hubo otro crack que fue en el año 2008 con la crisis hipotecaria. El Standard & Poor's cayó alrededor del 57%. En la crisis de la pandemia, la bolsa de valores de Nueva York cayó alrededor de 35%, ¿no? Acá en esta zona, estoy poniendo velas mensuales, 35%. Entonces estamos hablando de crack. Pero cuando las caídas son coyunturales, ¿no? Normalmente van entre 5 y 10% de caída del Standard & Poor's 500, es decir, de la bolsa misma de Nueva York. Lógicamente que si hay acciones más volátiles o menos volátiles, en esa magnitud caerán en mayor o en menor medida las acciones. Acciones más estables caerán relativamente poco. Acciones un poquito más volátiles caerán un poco más. Acciones de empresas mucho más pequeñas caen mucho más. Si la bolsa cae 35%, hay acciones que pueden caer 70%, 75%, 80%. Son acciones de empresas pequeñitas que son mucho más volátiles. De la misma manera, cuando el mercado sube, estas acciones chiquitas, de empresas chiquitas, también van a subir en mucha mayor magnitud. Por lo tanto, lo que queremos decir es que las oportunidades de inversión que se nos presentan cuando el mercado solamente corrige, solamente hace corrección técnica, es decir, se acerca a la media móvil de 30, eso es corrección, ¿sí? Caídas coyunturales, no es cambio de tendencia, no es bajista, sino ligeras o momentáneas caídas entre el 5 y el 10% del Standard & Poor's 500. Nosotros podríamos entrar en algunas acciones, es cierto, pero una alternativa, por ejemplo, para no hacernos mucho problema y ser más prácticos, podríamos, por ejemplo, comprar para los perfiles conservadores, moderados o arriesgados. Recuerden que nosotros debemos tener una definición de en qué perfil encajamos. Hay inversiones para perfil conservador, hay inversiones para perfil moderado, que son un poquito más arriesgadas, y los de perfil agresivo, que buscan acciones de empresas más chiquitas para invertir y que utilizan normalmente el trading, cosa que no utilizan los inversionistas de perfil conservador y de perfil moderado. Sus horizontes de inversión son más de semanas, meses o inclusive más de un año, ¿no? Los de perfil agresivo utilizan normalmente el trading para comprar y vender de manera permanente. Entonces aquí nosotros, para perfil moderado o perfil conservador, nosotros, por ejemplo, aquí podríamos utilizar algunos ETFs, que son valores que se negocian en la bolsa de Nueva York. Para el perfil conservador, nosotros podríamos utilizar el SPY. Por ejemplo, miren, el SPY, en lo que va del año, estas son velas anuales, en lo que va del año está ganando 20.93%. Aquí lo señalo con la flecha del cursor, 20.93%, en lo que va del año 2021. Si nosotros compramos el SPY, significa que adoptamos un perfil conservador, es decir, que vamos a buscar valores o acciones que sean igual que la bolsa misma, es decir, que el SPY 20.93 o menos. Podemos buscar acciones que no sean tan volátiles, que de repente ganen 10% al año, 12%, o sea, valores que estén de 20.93% para abajo, por ejemplo, comparándolo con el SPY, que sería nuestro referente, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, aquí ponemos tarjetas Visa, su símbolo es B chica, V, por ejemplo, Visa está ganando en lo que va del año 4.97%, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que Visa es para un perfil conservador. Si compramos SPY, que es un ETF que replica el comportamiento del índice bursátil, estaríamos ganando 20.92%, es decir, igual que la bolsa misma.
Entonces, tanto en un caso como en el otro, estamos adoptando un perfil conservador, porque nuestro tope, aproximadamente, nuestro tope máximo sería lo que está ganando el SPY. Este 20.92 es en lo que va del año, ojo, hasta la fecha actual. Falta algunos meses para que culmine el año, de repente el SPY sube un poco más a 25%, 23%, de repente termina un poquito menos, 18%. El asunto es que las acciones que compremos tengan un comportamiento parecido al SPY para perfil conservador, Si nosotros queremos adoptar un perfil moderado, ¿no?, buscamos, por ejemplo, un ETF que replique el comportamiento de la bolsa misma, pero multiplicado por 2. Puede ser el SSO. Acá está, el SSO. ¿Y cuánto está ganando el SSO en lo que va del año 2021? 45%. O sea, es el doble prácticamente de lo que está ganando el SPY, que es para perfil conservador. El SSO replica el comportamiento de la bolsa de valores de Nueva York, ¿sí?, y lo hace aproximadamente por el doble. Entonces aquí tenemos un 45.25% en lo que va del año. Ahora, si queremos adoptar un perfil agresivo, ya utilizamos otro valor que se llama UPRO, que también replica el comportamiento de la bolsa de valores de Estados Unidos, pero multiplicado por 3. Y en este caso, en lo que va del año 2021, el UPRO va ganando 72.16%, ¿no? Recordemos que la bolsa de valores de Estados Unidos, y que lo podemos ver a través del SPY, muestra en el largo plazo tendencia alcista, ¿no? En el largo plazo, más allá de las crisis que hayan habido, más allá de las correcciones pequeñas o grandes que hayan habido, al final la bolsa siempre termina cada vez más arriba, y lo podemos constatar luego de explotar la pandemia, que fue en marzo del 2020, ¿no? Y vemos que eso explotó acá, se cayó horrible, 35% la bolsa, y luego se ha recuperado y ahora está mucho más arriba. Entonces, más allá de las crisis, más allá de las coyunturales correcciones entre 5 y 10% de la bolsa, esas correcciones son oportunidades para entrar, por ejemplo, como les dije, en el SPY para perfil conservador, en el SSO para perfil moderado y en el UPRO para perfil arriesgado, ¿no? Perfecto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, correcciones de 10%, correcciones más grandes, corrección de 8.88, acá vemos corrección de 5.35, aquí vemos corrección de 4.40 y tantos por ciento, aquí en la última corrección de hace unos días 5.91%, son correcciones, ¿sí? No son cambios de tendencia a la baja, son correcciones, y ahí les dejo esta ilustrativa información para que ustedes lo puedan analizar y encuentren oportunidades de inversión en estos ETFs que replican el comportamiento de la bolsa de Nueva York. Si te ha servido este video, te invito a darle me gusta y a suscribirte a mi canal de Instituto La Moneda.